vamos directamente a las fuentes. Una de las fuentes tiene que ver con lo que está pasando en el nosocomio, quizás el más importante que tiene la ciudad, que es Nuestra Señora de Luján, el de la UOM. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Luis Sánchez. Luis, querido Pablo Gordillo y todo el equipo de A los Sillazos te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo, un gusto escucharlos. Un abrazo para todos en la mesa. ¿Cómo andan? Por favor, muy bien, muy bien. A pesar del día y a pesar del ciclón que se dice que se viene. Sí, Luis, impresionante. sí, terrible. Luis, ¿cómo está todo ahí? ¿Cómo está la situación de ocupación de las camas? ¿Podés contarnos un poquito? Sí, sí, la verdad que bueno, nosotros venimos ya de prácticamente un mes. Esta es la que pasó, la cuarta semana en la que hemos empezado a observar un crecimiento importante de pacientes que requerían internación por COVID. Digo esto porque, bueno, tuvimos, si se quiere, un veranito en el que nos permitió acomodarnos un poco después de la terrible tormenta de pandemia que sufrimos el año pasado, ¿no? Nosotros Sí, el año pasado llegamos en el pico de la pandemia a tener 82 pacientes internados en piso y 14 pacientes internados en la terapia de COVID. Y bueno, la verdad que ese respiro que nos dio el veranito nos permitió acomodarnos un poco en distintas cuestiones. Así que ahora estamos atravesando una situación en la que tenemos 3 pisos exclusivamente abocados a pacientes con COVID que requieren nada más que internación con alguna bigotera y no mucho más que eso. ujú, La medicación obviamente correspondiente, en los cuales tenemos 30 pacientes internados. Y en la UTI COVID, que ahí sí donde están los pacientes que generalmente requieren asistencia respiratoria mecánica, ahí tenemos 8 pacientes en este momento internados, de los cuales 7 están con respirador en este momento. Y claro. bueno, y una alta demanda también de PCR, de hisopados, que en el día de ayer pisaron los 100 aproximadamente, 100. de los cuales el 45% de los hisopados procesados están dando positivo. Es preocupante lo que decís porque vos fijate que se hicieron, la municipalidad hizo hisopados en Barrio del Carmen y prácticamente tiró los mismos números. La mitad de la gente de Barrio del Carmen que fue a hisoparse estaba contagiada. Estaba Sí, sí, contagiada. tal cual. Nosotros lo veníamos observando a esto un poco por el movimiento que se genera acá en el sanatorio. Convengamos que la mayoría de los pacientes que se atienden en el sanatorio son pacientes que tienen la posibilidad de tener una obra social, con Claro. lo cual ese paciente cuando tiene algún tipo de síntoma acude rápidamente a ser atendido. Y observábamos que probablemente en la ciudad estuviera pasando más o menos lo mismo, con la problemática de que por ahí la persona que no tiene recursos para movilizarse y poder venir hasta el hospital o hacerse atender en algún lugar, si no tiene cercanía del Estado para que le hagan algún hisopado, por ahí se complica y probablemente ocurriera lo que está ocurriendo, que cuando se llega a los barrios se detecta que hay un alto grado de positividad. En este caso estamos hablando del 50% de la población que hoy se la testea y da positivo. Sí, es mucho. Luis, te hago una consulta, porque hay que administrar una clínica en este momento, en este tiempo de pandemia. ¿Han tenido que tomar más personal? ¿Cómo se arreglaron con la gente? Y justamente hoy la gran problemática que tenemos es de recursos humanos. Nosotros tenemos una gran necesidad de enfermeras profesionales, enfermeras barra enfermeros. Ujú. Así que aprovecho tu programa para que si alguien nos está escuchando y le interesa y tiene el título de enfermero profesional, que se acerque hasta el primer piso del sanatorio o deje un currículum en la puerta principal del sanatorio en vigilancia, para que podamos entrevistarlos, porque la verdad hemos tenido algunos empleados que por distintos motivos nos han dejado, Claro, porque se han se van cansado, cayendo los soldados y los tenés que reponer. tal cual, y por eso mismo también nosotros el año pasado llegamos a un punto determinado en el que tuvimos que sobrecargar de horas al personal, lamentablemente. La rotación era muy corta, de muy pocas horas de descanso, eso genera una saturación obviamente física, psicológica, el enfermero, el profesional que está cerca del paciente está en contacto directo con un paciente que es demandante por la situación en la que está viviendo,
y la verdad es que todo eso genera una saturación terrible, acompañada de por ahí que hay empleados que han tenido la posibilidad de poder migrar hacia otro trabajo o hacia otro lugar, algunos porque han decidido dejar, porque se asustan, porque se enferman, y bueno, esto nos ha generado esta problemática. Hoy nosotros no podemos contar con el cuarto piso del edificio histórico, que el año pasado fue el primer piso que abocamos para recibir pacientes con COVID, y hoy lo tenemos totalmente inoperado, digamos, porque no tenemos personal para que pueda trabajar ahí. Claro, claro. Luis, las últimas dos preguntitas y ya te agradecemos por la amabilidad de atendernos. Estamos hablando con Luis Sánchez. ¿Cómo viviste el tema de las vacunas VIP, de todo lo que pasó, de todo lo que se dijo? ¿Cuál es tu sensación, tu pensamiento? Y la última pregunta es, ¿cómo ves al gobierno en las próximas elecciones, al gobierno nacional? Bueno, por ahí no soy muy objetivo para hablar del tema, ¿no? Porque creo que la mayoría de los que te siguen deben saber mi Sí. inclinación política, ¿no? La verdad que primero el vacunatorio VIP obviamente que nos hizo muy mal, y fundamentalmente creo que fue una gran operación de prensa de los medios nacionales. Todos sabemos que Ujú. en realidad ahí hubo grandes intereses políticos para atentar contra la vacuna, atentar contra el Estado, que la verdad venía haciendo y viene haciendo un Sí, gran trabajo en materia de primero no la quería nadie y después la querían todos. Exacto, ¿viste? Entonces, algunos periodistas de otros medios de comunicación hace varios meses atrás me preguntaron, cuando llegue la posibilidad de vacunarte, ¿con qué vacuna te vacunas? Con la primera que llegue al país. Y la realidad es eso, que todos creo que estábamos esperando poder tener la vacuna en nuestro país. Hoy la tenemos. Todo el mundo está dando estos números. Somos de 200 países que han recibido vacunas, estamos entre los 20 que más han recibido. Estamos vacunando. Somos Argentina. Y la verdad que de eso nos tiene que llenar de orgullo. Algunos todavía no habremos podido acceder, tendríamos que esperar un poco más por nuestra edad, por nuestra condición física, por Ujú. un montón de situaciones, pero yo creo que estamos en un gran proceso y me parece que vamos muy bien. Y ojalá que esto lo entienda también la gente, y este frente que hoy nos está gobernando en las próximas elecciones le pueda ir bien, porque creo sinceramente que se lo merece. Han hecho y están haciendo un gran trabajo, y lo dice el gobernador, lo ha dicho el presidente. Este gobierno va a pasar a la historia siendo el gobierno que condujo en el medio de la pandemia, y no es poca cosa. Claro. Se han caído y se van a caer gobiernos en el mundo, y sostener esta situación después del parate económico que tuvo el país el año pasado, incluso, que nos ha afectado a todos. La verdad que para mí me parece que se está haciendo un gran trabajo, Pablo, y sinceramente deseo de corazón que en las próximas elecciones les vaya bien, porque la verdad que lo que ya conocimos del último gobierno anterior, sabemos cómo es. Imagínate si hubiese estado gobernando en medio de esta pandemia ese gobierno que pasó. Sí, por eso preocupa cuando se habla de que existe posibilidad de que vuelva Vidal, de que vuelva Macri. Que hay gente que todavía valore eso es preocupante. Yo la verdad que no creo, y te vuelvo a repetir, creo que hay una gran campaña de los medios nacionales para que aparezcan estos personajes que nos hicieron tanto mal, pero creo que la gente es consciente del daño que se le hizo al país, así que espero que a la hora de que tengamos que elegir nuevamente, primero tengamos los mejores candidatos, que creo que lo tenemos. El Frente de Todos en la Argentina tiene grandes candidatos, y creo que tiene que ponerlos a disposición para que la gente pueda votar sin ningún tipo de arrepentimiento, porque sí nos vamos a volver a arrepentir si volvemos a cometer los errores del pasado. Seguro. Luis, querido, gracias por la amabilidad de atendernos y por informarnos de lo que está pasando en el sanatorio. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes y a disposición como siempre. Saludos a la mesa. Perfecto. Así pasaba entonces por los micrófonos de A los Sillazos el compañero Luis Sánchez.